Maestros. Buenas tardes a Buenas todos. tardes. Bueno, vamos esperando a que todos se vayan conectando, un poco de paciencia. Y ahí vamos a empezar a comunicarnos. Van a estar todos con el mute. Mi nombre es Alejandro González, para los que no me conocen. Ahí te habilité. Y integro el Consejo de Maestros de la UNAR y les doy la bienvenida, pero ya el maestro Sáenz esté conectado. Y empecemos con... Buenas tardes a todos, buenas noches acá en España. Muchas gracias por estar todos juntos y a su disposición. Bien, ahora sí podemos comenzar y las reglas son estas. Primero, bueno, les doy la bienvenida. Integro el Consejo de Maestros de la UNAR y estamos orgullosos que primero el gran maestro Sáenz sea nuestro maestro consejero y además esta charla. Vamos a trabajar sobre que cada uno de los que estén presentes hagan una pregunta y ser los más breves posible, pero para que todos puedan entrar y cada uno tenga el gusto de hacer una pregunta y después se repetirán. Pero vamos a buscar ser lo más breves posible en función de la pregunta para que el gran maestro Sáenz pueda explayar. Así que les doy oficialmente la bienvenida con muchísima alegría de nuestra parte. Estamos felices. Y bueno, solamente harán una seña, el Sabonín Forte está a cargo y con levantar la mano es suficiente para que Sabonín Forte les habilite el micrófono y puedan empezar a preguntar. Gracias por haber venido. Comenzamos. Gracias, gran maestro Sáenz. A ustedes. Bien, cuando quieran, aquí estamos. Bueno, ¿quién levanta? Vamos a arrancar con alguna pregunta, gran maestro, como para ir rompiendo el hielo. Empiezo yo y después voy preguntando. ¿Por qué no nos cuente un poquito cuándo arrancó a practicar y cuándo inició la práctica, gran maestro Sáenz? Comencé en julio de 1968. En esa época había muy pocos lugares que se enseñaba artes marciales, eran clubes muy grandes, pero no había gimnasios como hay ahora. Tal es así que yo desde casa tenía que tomar en esa época era el trolebús, el 314 hasta Barranca Belgrano, y eran unos 45 minutos de viaje, caminar 6-7 cuadras hasta el Cumasagua de la avenida Cabildo. Cuando me fui a anotar, no me anotaron porque me faltaban unos días para cumplir los 18 años. Por eso me quedó tan grabada la fecha de inicio. Yo cumplo años el 4 de julio, así que tuve que esperar a cumplir los 18 y después del 9 de julio me anoté, que era martes y jueves de 8 a 9:30 de la mañana, de la noche, y los sábados de 10 a 11:30 de la mañana. Eran 3 veces por semana. Y bueno, ahí fue cuando conocí al maestro Nancy Choi. Prácticamente no hablaba español, era todo imitar lo que él hacía. Cuando terminábamos la clase, nos duchábamos y yo iba con él, a veces venía algún otro, a una pizzería que todavía sigue estando en Congreso y Cabildo, y tomábamos algo, él sacaba el diccionario coreano-español, español-coreano, y ahí más o menos tratábamos de entendernos un poco. En esa época no había graduaciones, no había torneos, lo único que había era una práctica muy dura con el maestro Choi. Y de julio nunca se habló
qué color de cinturón, éramos todos cinturones blancos. Y llegado diciembre, nos dijo el sábado hay examen, y nos tomó examen. Pasaron, no recuerdo, como otros 5 meses cuando volví a tomar un examen. Y un día le pregunté por qué las fechas esas que ponía, y él me dijo que con maestro Hansel Kim era el mayor graduado, hasta que él no ponía fecha de examen, él tampoco tomaba, no quería pasar por su graduación. Bueno, y así era como, por ahí rendíamos examen cada 6 meses, 1 año, 3 meses, nunca hubo una cuenta de tiempo como después de... Se escucha medio. No, se fue. Tal vez sería mejor si podemos todos muten, no sé, me parece que con el ingreso nuevo, ahí lo perdimos al gran maestro, ¿no? O soy yo solo el que no lo escucha. Sí, está muteado Roberto ahora. Fíjate, Sabonín Forte, si podés desmutearlo. Grandmaster Sanz. Estoy haciendo eso, estoy haciendo eso. Tenemos un operador de luz, ¿no? Ahí con Sabonín Forte. Hola, buenas tardes a todos. No lo encuentro. ¿Me escuchás? Sí, ahora te escucho. Sí, buenas tardes, maestro. Cuando ustedes ingresaban ahí en la escotea, aparentemente debe haber alguna estática o algo que está haciendo mucho ruido. Fíjese si podemos... Juan Carlos, ¿no? Sí. Juan Carlos, fíjate si podemos mutearlo. Sí, de mi compu no pude entrar. Tuve que entrar por ustedes. No hay problema. ¿Vos me escuchás bien? Al pelo. Ahí estamos. Ya estoy solucionando esto. Ahí estamos. Ahí está habilitado Roberto Sanz. Ah, bien. Disculpe, pasa que como están ingresando nuevos integrantes, quise mutearlos y lo muteó usted. Bien. No sé en qué parte de la prehistoria me quedé. No, quedó en la parte que hasta que no ascendía el que tenía mayor graduación, él no permitía que los demás rindan. Perdón, ¿cómo? Había quedado que el maestro que tenía mayor graduación no tomaba examen de nuevo hasta que él no hubiese rendido y no permitía que los subsiguientes sigan avanzando. Sí, en realidad no era que no permitían, era una cuestión de respeto hacia el maestro Han Chan-Kim, que el maestro Han Chan-Kim en esa época era quinto dan, el maestro Nan Sun Choi era tercer dan. Y era una cuestión de protocolo que todo se hiciera a partir de las actitudes que tomaba el maestro Han Chan-Kim. Porque los exámenes a veces eran cada 3 meses, cada 6, hasta un año. En esa época, el único interés que había era practicar 3 veces por semana, 1 hora y media a morir, y bueno, listo. Después, ya al año siguiente, terminó al Instituto Kumasawa de Barrio Norte, en la calle Posada. Y en el año 69 llegó el general por primera vez. Y una foto que yo les he mandado en blanco y negro es en el Instituto Kumasawa, ahí donde practicábamos nosotros, cuando estuvo el general.
Después vino la demolición y pasamos al Instituto Kumasawa de la Galería hasta el año... ¿Me escucha? Sí, Gran Master. Tenemos un tema con el perfecto. maestro Piñeiro. Piñero, Maestro estoy tratando de mutearlo, sí. Claro, fíjate si puedes mutearlo porque por algún tema estás haciendo estática. Sí. Yo, Sí, Piñeiro. No el Gran Piñero, Master. sí. a ver Ahí está, ahí si lo está. podemos solucionar. Lo tengo que poner mute. No, todavía estás en... Espera. Mute. Genial. Ahí estamos. Estamos. Ahí está. Sí. Perfecto. Bueno, no sé en qué parte me quedé de la historia. Estaba contando que el maestro Hachanquín, que no era una cosa que no rendían examen o no permitían avanzar en sus grabaciones, sino estaba contando la historia de Hachanquín también. Sí. Sí, el maestro Hachanquín cuando comenzó a enseñar era quinto dan, el maestro Nansun Choi era tercer dan. No nos preocupaba el tema de las grabaciones porque era un tema que nunca se habló. No porque estuviera prohibido, sino porque simplemente era practicar 1 hora y media. Las clases del maestro Choi eran extremadamente duras, al punto tal que este gimnasio tenía una parte en una planta, en un primer piso y otra a la vuelta a un sótano. Unas lluvias que hubo se inundó y la lona del tatami se pudrió y entonces estuvimos creo que 3 meses practicando descalzos sobre cemento. Y bueno, nadie se le pasaba por la cabeza protestar porque el piso estaba frío o raspaba los pies. Después pasamos al Instituto Kumasawa de Barrio Norte, en Pellegrini y Posadas, donde ahora está el 9 de julio, que ahí fue donde llegó en el año 69, creo que octubre, si mal no recuerdo, llegó el general Choi por primera vez. Una foto que les envié en blanco y negro, estamos la mayoría de los alumnos del maestro Han Chen-Kin y Nansun Choi, no sé, pero habría que contar, yo no sé si llegábamos a 40, me parece que es demasiado. Y después, cuando llegó la demolición, pasamos a otro instituto Kumasawa, en la Galería Promenade, en la avenida Alvear. Ahí yo ya estaba de ayudante del maestro Choi, era cinturón rojo. Cuando él tomaba exámenes, hacía los más allegados, nos sentaba con él para explicarnos por qué ponía tal o cual nota, y me ofreció empezar a enseñar un turno martes, jueves, por la mañana, a las 8 de la mañana, y los sábados también a las 9, creo que era. Después, en el año 79, fue cuando los maestros, ya había varios maestros coreanos, por las presiones de la embajada, en esa época estaban la gran pelea de la Mundial y la ITF. Según, no se olviden, en esa época estaba la dictadura en Argentina, y apoyar a ITF era sinónimo de apoyar a Corea del Norte, lo cual era una mentira, pero bueno, era la presión que metía la embajada coreana a los maestros, y llegó un momento que los maestros coreanos tuvieron que decidir si quedaban marginados de la colectividad coreana o se pasaban a la Kukiwon o la Mundial. Entonces, en una reunión que yo tuve con el maestro Choi,
Estuvo presente el compañero de práctica Osvaldo Martín Cruz, y entonces él nos comentó a los dos que tenía que tomar la decisión esa, a pesar de que consideraba que el general Choi siempre él lo tuvo como el creador del taekwondo. Yo le dije que lo lamentaba, pero que ese era un problema interno de la colectividad coreana, que yo no tenía nada que ver, que él siempre nos había inculcado que el general Choi era el creador del taekwondo y que por lo tanto en esta yo no lo podía seguir. No hubo discusión, pelea ni nada, y ahí fue cuando yo me acerqué al maestro Juan Kuchu, que él sí no aceptó la prepotencia de la embajada coreana y siguió con ITF. Todo el resto de los alumnos del maestro Han Chan-Kim y del maestro Nam Sun Choi de esa época, por 1 año y medio, más o menos 2 años, siguieron practicando el estilo de la mundial. Ya que yo nunca dejé de pertenecer a ITF. En el año 80, ya había ido varias veces, pero en el año 80 el general Choi decide hacer una actualización de graduaciones porque Argentina fue uno de los primeros países que se empezó a difundir el taekwondo ITF, y estábamos muy atrasados en las graduaciones con respecto a otros países de Estados Unidos, Canadá y de América Latina. Entonces, en el año 80 hace la convocatoria y somos creo que 20, 21 de los más antiguos que rendimos examen para cuarto dan. Y ese examen lo toma el maestro J.C. Kim de Canadá. Bueno, muchos de los alumnos antiguos del maestro Nam Sun Choi, Han Chan-Kim, que habían estado fuera de ITF, volvieron y se graduaron todos de cuarto dan, y que para mí en ese momento era una graduación demasiado pesada porque pasábamos a la categoría de sabonín, y para mí el cinturón negro siempre fue no una cuestión de danes, sino de responsabilidad. Y empecé mi camino dentro de ITF. Anteriormente, por estar siempre muy cercano al maestro Nam Sun Choi, las veces que llegó el general, yo estaba encargado del alojamiento, las comidas, los viajes y esto, así que tuve el placer y el honor de estar muy cercano al general Choi. Hubo una visita que, a ver, estoy tratando de acordar, creo que fue en el 77, creo que en el 77, que no vino a dar curso ni nada, sino simplemente a tratar sus temas con la colectividad coreana. Bien, no sé qué pasó ahí, estuvo pocos días, bueno, yo lo estuve acompañando, pero ¿qué sucedió en esas reuniones? Estaban comentando a él que había marihuana, que estaban todos fumando de marihuana, que estaban todos fumando, o sea, que él estaba consciente. ¿Hola? ¿Me Ya escuchas? está. Sí, sí, te escuchamos, lo escuchamos. Había interferencia. Y bueno, después así yo, cuando el maestro Kwak Lung-Chul regresa a Argentina, pone el Instituto NONCE, el ICA, el Instituto Chun Argentina. Yo ahí estaba dando clases de secretario del grupo, y también tomaba las clases con el maestro Kwak Lung-Chul. Varios años después, cuando el maestro Chun regresa a Estados Unidos, yo los viernes, después de terminar mi curso de dar clases, asistía al doyan del maestro Nam Sun Choi todos los viernes, a seguir practicando. Y
ahí en realidad lo que se notaba era la diferencia de un maestro de arte marcial, como sigue siendo el maestro Nanjing Choi, donde si bien algunos, o la mayoría eran todos cinturones negros y de color de la mundial, yo iba con mi doboc de ITF, a veces he ido con algunos alumnos, y todos participábamos de las clases. No había diferencia W o técnicas preocupadas por el puntaje en los torneos, era simplemente transpirar el doboc y no para la foto nada más, sino transpirarlo en la práctica. Así que después el maestro Choi ahora está bastante mayor, está bastante enfermo y suspendió sus clases y daba una clase por mes, que yo con algunos cinturones negros he ido a esas clases para que lo conozcan, y hasta que me vine, digamos, siempre quise estar de los dos lados del mostrador, ser alumno y ser profesor, ¿no? Es decir, no olvidar lo que se siente ser alumno para poder intentar ser el mejor maestro. Así que eso fue un resumen de mis comienzos en el taekwondo en Argentina. Bien. Muchas gracias, gran maestro. Nos queda ver quién va a hacer otra pregunta. Que levante la mano, que el Sabonín Forte le va a habilitar el micrófono. Han quedado muy satisfechos, parece. Ahí está Rucker levantando la mano. Sasonín, el maestro Rucker. Maestro Rucker. Bueno, el Sabonín Ballesteros, ¿tiene alguna pregunta para complementar? Ya que tiene sonido, vamos, aprovechen. A mí me gustaría saber, más que historia, un poco cómo fueron esos momentos de cambios, ¿no? Qué se sentía y qué pensaban los alumnos en la división, ¿no? De todo lo que se iba gestando a través del tiempo. ¿Qué percepción tenían, ¿no? Si les parecía bien, les parecía mal, ¿cuáles eran los comentarios en ese momento? Yo les puedo decir lo que yo sentía. Compañeros míos, bueno, siguieron al maestro Choi y después otros regresaron a ITF. Ya les digo, yo seguí siempre en la línea de ITF. Algunos de la primera camada me decían que querían seguir el camino que yo estaba haciendo de no dejar el ITF, pero bueno, los peros y no sé, algo que les impedía decidirse. En esos momentos tampoco estaba demasiado claro que estamos hablando años 78, 79, que era la WTF, la ITF, era todo un comienzo de las dos grandes divisiones coreanas, y bueno, a veces había quienes tomaban partido por una, por otra, políticamente, Y no pero... me deja, nosotros con el maestro Choi lo que siempre hicimos fue practicar. Y él nunca nos habló de Corea del Norte, Corea del Sur, o esto o el otro. Eso era un tema muy, muy privado de la colectividad coreana. Así que realmente hubo así como un no saber qué pasaba en el mundo en esos momentos. Después, con el paso del tiempo, se fue clarificando, siguieron las peleas. Las peleas me refiero a si olímpicamente iba a ser ITF, W, bueno, ya esa es historia.
Muchas gracias, Hola. maestro. El maestro, voy a acomodar acá, pues estuve respondiendo algunas cosas. Sayonín Sáenz, el maestro Aguado, ¿sí? Tiene una pregunta que la mandó por chat, que era, en eso me toca a mí personalmente, era la relación, ¿cómo fue la relación con Marina Huiraldes, el tema de la educación física? Bueno, cuando yo me separo del maestro Nansun Choi, ya les digo, yo tenía a mi cargo un turno martes y jueves de 8 a 9 y media de la mañana y los sábados en el mismo horario. Cuando decido separarme de él, no le dije solamente a 2 alumnos que había cierto grado de amistad, porque consideré que la gente que se anotaba en el Instituto Kumasawa lo hacía suponiendo que el que daba las clases era el maestro Nansun Choi, no o el ayudante. Entonces, todos sabían, yo tenía un comercio en Santa Fe y Cerrito, muy cerca de ahí, una casa de fotografía, y lo que dije es, lo que me dije, los que me quieran seguir saben dónde yo tengo mi negocio, me irán a preguntar ahí. Y los que no, seguirán con el maestro Choi, porque en realidad iban al instituto y la publicidad era que daba clases él. No consideraba que eran alumnos privados míos. 2 de estas personas me contactaron con el director del Gimnasio Olimpia, que es el profesor Mariano Giraldes, y que es un referente en cuanto a la educación física, tiene muchos libros escritos, congresos y demás. Y ahí empecé a enseñar taekwondo y también me enteré que la educación física no era gimnasia, que no era lo que se daba en los colegios. Y entonces un día, tomando un café con él, le pregunté qué tenía que hacer para estar también en la sala de musculación enseñando. Entonces me dijo, ponete a estudiar, y en esa época estaban los grupos de estudios, era un grupo de alumnos y profesores de educación física en distintas áreas, donde nos juntábamos una vez por semana a estudiar, ¿no? Entonces, con una temática muy particular, donde se elegía un tema. Durante la semana todos teníamos que buscar material, a la reunión siguiente se decía lo que uno no había entendido o había entendido, y se armaba la discusión para llegar a un acuerdo en distintos temas. Cuando estábamos en callejón sin salida, los coordinadores nos iban guiando, después se hacía la clase práctica de lo que habíamos visto, ya sea resistencia, fuerza, flexibilidad, las distintas capacidades motoras. Uno daba la clase y el resto analizaba, de acuerdo a lo que habíamos estudiado, esas clases. Entonces era un ir y venir de preguntas, de respuestas, y yo fui parte de los grupos de estudio que comencé ahí en el año 81 hasta que me vine aquí a España. Participé en varios congresos de educación física y ciencias organizados por la Universidad de La Plata, donde presenté ponencias que tuve que defenderlas en público. Y bueno, me fui introduciendo por la ventana en el mundo de la educación física. Y de ahí que he llevado una metodología de los grupos de estudios a las clases de taekwondo. Y así que bueno, eso fue como con el paso del tiempo, que fue primero el director del gimnasio, después maestro en la educación física y por suerte amigo hasta ahora. Y eso así es todo. Bueno, muchas gracias, gran maestro Sáenz, porque me tocó vivirlo eso. Así, me tocó vivirlo. En 10 minutos se va a cortar,
vamos a hacer otra pregunta. Cuando se corte el Zoom, porque es así el sistema, simplemente desaparecemos todos y volvemos a conectarnos de la misma forma, con la misma clave y todo, y seguiremos por otros 40 minutos porque parece que hay mucho interés y esto da para mucho. Así que bueno, que otro levante la mano y haga una pregunta, por eso estamos. Ahí Rucker está. El maestro Rucker, bueno, ya lo habilitarán. Hola, hola, buenas tardes. No sé si me escucha el Gran Máster. Sí, ahora sí, antes no. Antes no, qué macana. Pido disculpas que... No, por favor. Bueno, espero que le haya sido de su agrado el Zoom anterior que estuvimos. Agradezco que haya estado en primer lugar. Y bueno, y agradezco a todos los compañeros que también han estado. Y muchas gracias. No, la pregunta es, allá por 1980 o antes o después fue que comunican que ahora entra WTF, que Nasum Choi y Han Chang-Kim tienen que pasarse a WTF. Exactamente, nunca me quedó en claro en qué año había sido, si en el 79, el 80, 81 o cuándo había sido, Grandmaster. Sí, yo no lo tengo muy claro, pero yo en el 78 fue en el equipo argentino al mundial, del segundo campeonato mundial en Oklahoma. Cuando regresé, en el 79 creo que fue, 78 o 79, ahora no lo tengo muy claro, que dejé de estar con el maestro Choi justamente por el tema ese que ellos tuvieron la presión de la embajada y tuvieron que pasarse a la... Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, maestro Rucker. ¿Y algún otro que quiera hacer alguna pregunta? Que levanten la mano. ¿Que hable ahora o calle? Ahí está el maestro Alfonsín. Bien, el maestro Alfonsín. No se lo escucha, maestro. ¿Se escucha? Ahora sí. Ah, bárbaro. No, una duda que tenía yo quería desasnarme con el Gran Máster. En la época que yo empecé en el 79, las clases acá en la zona sur por lo menos eran de 2 horas, no de 1 hora y media. Y nos decían que lo entrenaban así, en la central, ¿no? En ese momento dependíamos de Enrique Iris. ¿Hizo clase de 2 horas alguna vez o esto es más bien algo que me decían acá y en realidad no era así, no era general? No sé, yo siempre en las clases que participé con el maestro Nansun Cho y el maestro Juan Cho siempre fueron de 1 hora y media. Bueno, una regla escrita que si es 1 hora, aquí en España, por ejemplo, es de 1 hora. En algunos lugares de 1 hora y media, la verdad que no sé. Siempre, tradicionalmente fue de 1 hora y media, pero yo en la primera época en el gimnasio entrenábamos y en el 79 entrenábamos así, eran 2 horas. Hacía 1 hora de gimnasia dura y después le agregaban un supuesto estiramiento como para recuperar y recién arrancamos a hacer las técnicas. En total yo me acuerdo claramente que eran 2 horas. Pero no sé, lo que digo, no sé si no nos chamullaban y nos decían que en la clase entrenaba 2 horas y en el momento, ¿no? Debería darse. Bien, se está cortando, gran maestro. Maestro Alfonsín, ¿alguna otra pregunta? Sí, una cosa histórica. En 1980, los que rinden para cuarto danes, ¿se acuerda, maestro, quiénes eran? Ricardo Ultre, Víctor Radnitz, Trastender, Marano, Nassini, Eiris, De Simone, Crispino, Casagrande, hay otro de Rosario,
Era El gran maestro Matos, gran maestro. Matos, exacto. Nassini Nassini y Matos de Claro. Rosario. Ah, Luz Martín de la WF. Este paraguayo, como era que se llamaba Javier Dacaque, gran maestro Javier Dacaque. Félix Aquino. También Félix Aquino. Ay, Félix Aquino. Sí, yo entrené con Félix Aquino. Sí. Puede que me olvide alguno, pero creo que esos éramos todos. Eran todos los que vinieron. Correcto, gracias, gran maestro. A usted. Bueno, seguimos con otra pregunta, ya se debe estar por cortar y saben que nos volvemos a conectar. ¿Alguno quiere dejar la pregunta pendiente para después del corte, como con el suspenso? ¿Mm? Ah, bien. Aquí tengo, gran maestro, una pregunta por chat. En el Mundial. A ver que estoy... ¿Me mutearon? No. ¿Sasonín me escucha? Sí. Bueno, acá me mandaron otra pregunta por chat. La experiencia en el Mundial, en el primero. ¿Hay tiempo? La empezamos, generamos el suspenso. Bueno, El Mundial de Oklahoma, si no me equivoco. sí, en el 77 se hizo el primer torneo para cinturones negros con la presencia del General Choi en el estadio Echar del Club Ferrocarril Oeste. Y de ahí se seleccionó la gente que iba a ir. En realidad, en esa época no fue tan así porque si bien todos los que fuimos habíamos participado en ese torneo, bueno, y ahí está grabando. Continuar, gran maestro, hay que poner. Sí, bueno, ahí después de ese torneo en el año 77, más o menos se había definido quiénes iban a viajar. También estaba sobrevolando el tema de ITF, WTF, era una época más de claros oscuros que de blanco y negro. Entonces, fuimos los que hablamos con el maestro Choi, con el maestro Chung, del maestro Han Chen-Ki, no fue nadie. Y recuerden que en el año 78 viajar a Estados Unidos era todo una aventura, no por el lugar, sino porque los viajes intercontinentales o tan largos no eran habituales como hoy día. Entonces, recuerdo con Ricardo Gultner y con otros más, tuvimos que sacar un crédito para poder pagar el pasaje y los torneos que hubo en Argentina, el primero fue en el 75, 76, 77, se hacía con pecheras. Y nosotros entrenábamos con las pecheras. Cuando llegamos a Oklahoma nos enteramos que ahí el maestro John Reed había llevado los pads y tuvimos que aprender a pelear con esos protectores, sin la pechera y con los protectores de mano y pie. Primero estuvimos, creo que 2 semanas en la casa del maestro Juan de Chung, viviendo, entrenando a la mañana la parte física y a la tarde, toda la tarde en el gimnasio que él tenía en el Doyan. Así que bueno, fueron 2 semanas muy intensas y después al torneo. Y claro, fue toda una revelación porque fue el segundo campeonato mundial. Nos encontramos con los pads que no sabíamos bien ni cómo se ataban siquiera. Y bueno, ahí logramos salir tercero el equipo de lucha, tercero el equipo de rotura. Javier Dacac volvió a salir campeón mundial de rotura. Bueno, tenemos una experiencia
muy válida, y en una reunión que hubo con grandes maestros del ITF y en general, estaba el tema de dónde se iba a realizar el tercer campeonato mundial. La gente de Europa, el maestro Requijá sobre todo, pretendía llevarlo a Europa, porque el primero se hizo en Canadá, el segundo en Estados Unidos, y el maestro Cuatichón peleaba para que llegue a Argentina. Entonces era muy complicado que siga estando el campeonato mundial en América y no en Europa. No sé bien cuál fue la negociación. En ese momento el maestro Chung tenía peso específico dentro de ITF y logró que en el año 81 se llevara el campeonato mundial a Chaco. La noche anterior ya estaban todas las delegaciones en Resistencia, se hizo el desfile inaugural y llegó una carta de la Embajada de Corea del Sur con membrete pero sin firma, diciendo que éramos una organización que financiaba la guerrilla de izquierda, bla, bla, toda esa historia. Lo cual por poco terminamos todos presos porque Javier de Acac tuvo que salir a ser intermediario entre embajadas, el gobierno militar que había en ese momento, o sea, fue la embajada de Corea del Sur, no se andaba con chiquitas, o sea, apelaba a cualquier cosa con tal de fenestrar a ITF sin medir las consecuencias. Bueno, por suerte se llegó un arreglo y se hizo el tercer campeonato en Argentina. Después, por suerte, ya todos los mundiales siguieron su curso en Inglaterra, creo, Grecia, y bueno, ya eso es historia nueva. Gran maestro, tenemos otra pregunta. Si es verdad que usted lo conoció a Chuck Norris. No sé quién la hizo, pero bueno, es un golpe bajo ese. Porque en el Campeonato Mundial de Oklahoma, el invitado de honor fue Chuck Norris, entre otros que había. Cuando finalizó el campeonato, estuvimos entre nosotros brindando con mucha cerveza, y yo, en un arranque de caballerosidad, quería sacar a bailar a la mujer de Chuck Norris. Y mis compañeros, por suerte, lo impidieron. Así que, bueno, eso fue como lo conocí de lejos. Sí, después tengo el póster firmado por Chuck Norris, que se lo dejé de regalo a un muy querido alumno, maestro, Miguel Ángel Pacot de Concordia, que, bueno, de alguna forma ha seguido la escuela y la práctica que hemos tenido. Así que, bueno, ese fue mi acercamiento al maestro Chuck Norris. Bueno, ahora estuvo maestro, hablando recién del tercer campeonato mundial de Argentina. ¿Qué rol tuvo usted desempeñó en ese campeonato? Ahí hicimos, la Federación Argentina se estaba formando, y yo conseguí que entrenáramos. Bueno, Ricardo Gutre fue el entrenador, yo era su asistente, y tanto la práctica de competencia se hizo en el Gimnasio Olimpia, donde yo daba clases, ya estaba en los grupos de estudio. Estuve haciendo la parte de preparación física de los chicos ahí, y hacíamos creo que 1 hora de parte de preparación física, y cuando en el gimnasio ya no quedaba gente, hacíamos la parte de técnicas para el torneo. Después fuimos a Chaco una semana antes,
ese fue mi rol, segundo coach y preparador físico de la selección argentina. Bien, maestro, gran maestro. Sabonín Mombelli de Necochea quería hacer una pregunta, así que habilite el micrófono y con todo el gusto lo escuchamos. Ya que hubo golpes, Sabonín Mombelli, usted sabe, ya que hablamos de golpes bajos, que los maestros de Necochea y yo hemos conocido el Doyan de Chuck Norris. Ah, muy bien. Somos todos cholulos en eso. Mombelli, lo escuchamos. Buenas tardes a todos, gran maestro. Quisiera hacer una consulta porque lo he escuchado atentamente cómo ha contado su historia dentro del taekwondo. Y bueno, ha nombrado a varios maestros de los pioneros del taekwondo en Argentina y me llamó la atención que en ningún momento nombró al maestro Florindo o a Carlos Verdún. Y bueno, quisiera consultarle si usted tenía relación con esa parte, con esta otra parte del taekwondo o no, y si no tenían, ¿por qué? Le pregunto esto porque la mayoría del taekwondo de Necochea, de acá, provenimos de la Escuela Argentina de Taekwondo del maestro Florindo. Sí, yo cuando mencioné a los que rendimos para cuarto dan en el año 80, me estaba quedando... Dije que creía que eran todos y efectivamente sí, Pedro fue uno también de los que rindió con nosotros todos, uno de los 20. Verdún en un momento practicó ahí en el Instituto Comasagua cuando comenzamos, después siguió practicando, no recuerdo con qué otro maestro, y con Pedro hemos entablado una relación bastante, sin llegar a ser amigos, de mutuo respeto y reconocimiento. Viajamos juntos a un congreso de ITF que se hizo en la sede en Viena. Compartimos ese viaje, primero, bueno, hicimos un recorrido y luego fuimos juntos representando a Argentina al congreso. Así que lamento haberme olvidado en ese momento de Pedro, y ha sido también uno de los mayores puntuales del taekwondo en la Argentina. Con el maestro Verdún, no, la verdad es que he perdido contacto desde que dejó de practicar ahí en el Instituto Comasagua. A lo mejor nos hemos visto en un torneo, pero no hubo mayor relación. Sí, sí, lo nombré al maestro Verdún porque si mal no recuerdo, en el 78 al torneo ese de Oklahoma o al Mundial de Oklahoma, ¿también viajaron ellos? ¿Puede ser? ¿Florindo y Verdún? No, Pedro viajó, no me acuerdo si fue ese mismo año o un año antes o un año después, pero al Mundial de Chicago, que fue el Mundial de la WTF. Ah, está bien. Sí, es así, es cierto, sí. Fue en el año anterior. Gran maestro sí, fue en el año en anterior. el 77 creo, sí. Así es. Está bien. Bien, Gracias, muy amable. Gracias a Bonín Bombelli por su aporte. Ahora, ¿quién más? ¿Quién va a levantar la mano y va a poder conversar con nosotros? ¿Qué tal, gran maestro? Soy Sabonín Uranga, alumna de la OIT del maestro Alfonsín. Yo quería preguntarle, porque usted al comienzo dijo que tuvo que esperar hasta los 18 años para poder inscribirse. ¿Cuándo el taekwondo, por lo menos el taekwondo en Argentina, se habilita para los menores? Y una segunda pregunta, así ya puede entablar las juntas, es que como mujer taekwondista que empezó hace unos años, hace unos cuantos años, y tengo una hija taekwondista también en casa, acá en casa somos más mujeres taekwondistas que hombres taekwondistas. Entonces quería preguntarle cuándo la mujer se acerca al taekwondo en los congresos en Argentina, si en los comienzos, un poquito más adelante. En realidad no es, no tengo muy en claro si cuando en esa época había que tener 18 años, lo que sí en el Instituto Comasagua no tomaban menores. Estaba hablando año 68. No había inconveniente por
la práctica de mujeres. Lo que sucede es que el Instituto Kumasawa, el pilar fuerte era el judo. Kumasawa fue uno de los maestros que introdujo fuertemente el judo en la Argentina. Tuvo 3 alumnos muy destacados, fueron Moreno, Arení y no me acuerdo el otro, que cada uno de ellos después puso un instituto Kumasawa propio, pero con el nombre de su maestro. Desde que yo estaba, el director era el sensei Moreno, que según dicen fue un gran luchador de judo, muy destacado en lucha en el piso, y creo que fue olímpico, pero no estoy seguro. Pero era, me parece, más una cuestión de regla municipal, calculo que los menores no podían practicar. Menores de edad, no hombres o mujeres, sino simplemente menores de edad. Y sí, después, no sé, yo calculo que a partir del año 70 y algo, ya se abrió los gimnasios, se empezaron a abrir más. Por ejemplo, desde donde yo vivía al Instituto Kumasawa, donde comencé a practicar, no había ninguno. Hoy en ese mismo recorrido puede haber entre 80 a 100 lugares que se enseña taekwondo de cualquiera de los dos estilos. En gimnasios grandes, clubes, colegios, casas particulares, en fin. Así que bien, cuando se habilitó la práctica de artes marciales a menores, no lo sé. Pero creo que sería una cuestión municipal, más que nada. Bien, ¿alguna otra pregunta para el gran maestro? Está levantando la mano Paco. Paco que está levantando la mano. Permiso, Master Forte. ¿Cómo le va, Gran Master? En primer lugar, saludarlo. Es muy grato para todos nosotros escuchar su vivencia en el taekwondo, ya que para muchos es un referente a nivel nacional y, por supuesto, internacional. Saludar a todos los participantes y pedirle que nos cuente su primer curso internacional. Sé lo que le costó, pero quisiera que el resto también lo escuche de usted. El sacrificio que hizo y de qué manera pudo viajar a participar de ese primer curso, ya que en la actualidad los cursos son obligatorios para ascender a distintas categorías, como así también la cantidad de cursos que le exigen, ¿no? A ver si nos puede contar, Gran Master. En ese fue el primer curso que se hizo para instructores internacionales y simultáneamente el Congreso de ITF. Entonces, había que tener en cuenta, teníamos que pagar el pasaje en avión, la estadía, el curso, la comida, bueno, yo y otros hemos tenido que hacer un esfuerzo. Yo vendí una bicicleta y un televisor color para poder viajar, pero fue una inversión. Nunca lo consideré un sacrificio, sino que eran medios que tenía que los necesitaba para algo más importante en mi vida, que era ese primer curso para instructores y representar a la Argentina en ese congreso. También en ese congreso presenté un escrito sobre las lesiones de rodilla en las prácticas de taekwondo, que fue comentado por el entonces secretario general, el maestro Park Chung-tae, y se publicó en unos internos que tenía ITF, que no tenía mucha difusión, pero bueno, presenté ese trabajo. Ahí estuvimos Ricardo Butler
Mito Ramich y yo éramos los únicos representantes de Argentina en el curso. Y después para el Congreso, para la fecha final, se acercaron otros maestros, creo que Trastenberg, no me acuerdo qué otros, pero ya representando a Argentina para presentar inquietudes. Con Ricardo, Mito y yo, en ese momento éramos quinto dan, y después de los maestros coreanos, formábamos en primera fila. Éramos los más graduados, por lo menos en ese congreso, digamos, de gente no de la trayectoria o la historia de los grandes maestros coreanos. Sí, si ustedes me permiten, antes de finalizar esta hermosa charla, les propongo al finalizar, perdón la redundancia, la misma, hacer un saludo formal al Gran Máster, ya que somos nosotros los maestros los encargados de darles el lugar a nuestros grandes maestros nacionales. Si están de acuerdo, el anfitrión lo autoriza. Gracias. De nada, vamos a seguir entonces con las preguntas y después vamos a ver el tema del saludo, cómo lo logramos hacer. Sí, ¿por qué no? A ver quién es otro que va a plantear. Vamos, bienvenida a las preguntas porque se está poniendo cada vez más lindo y estamos felices. Les comento que esto, si todo sale bien, el Sabonín Forte lo está grabando y va a figurar en el YouTube de la UNAR, así que se lo van a poder pasar a sus alumnos o a sus conocidos para que puedan escuchar la charla. ¿Quién más va a preguntar algo? Le voy a hacer una pregunta al Gran Máster. Viendo la historia que tiene en el taekwondo y la trayectoria y todo esto, haciendo una breve comparación en los comienzos y el taekwondo hoy, ¿cuáles son los grandes beneficios que se han dado hoy anteriormente, si no tenías 18 años no podías entrenar, los problemas de rodillas y todo eso? ¿Cuál es el avance que tuvo las artes marciales en toda esta época? Yo creo que como todos los deportes, al empezar a difundirse, sobre todo por el cine y la televisión, ha hecho que cada vez más profesores capacitados estén enseñando. Me refiero no a instructores de taekwondo, sino profesores, docentes de la actividad física. Hay cada vez más profesores de educación física que tienen amplios conocimientos del aparato motriz, del desarrollo de las distintas edades, teorías de aprendizaje. Entonces, lo mismo que podemos ver en cualquier gimnasio, cómo han ido cambiando las clases de gimnasia, más elementos. Realmente hay una masificación en esto. También es cierto que al masificarse se va perdiendo un poco el espíritu marcial. Los otros días, hablando con el maestro Osvaldo Martín Cruz, que hemos sido compañeros de práctica, es un gran referente de la mundial, acerca de todo esto, él me decía que en los primeros, la primer camada, hemos mamado el taekwondo de la teta de la vaca. Y ahora hay muchas camadas que están alimentándose a mamadera. Es una forma que él tenía de decir cómo de esa llave original se hizo una copia, de la copia a la copia, y así llegó un momento que en algunos casos la puerta deja de abrir, porque las llaves se van perdiendo su originalidad. Es cierto que las clases al estilo que daban los maestros coreanos, hoy podríamos tener juicios de los padres, porque pueden llegar a ser muy duras, que
que también eso hace que un poco el espíritu marcial, el espíritu indomable, la perseverancia se vaya perdiendo. Hoy en día, lamentablemente, si vemos lo que ha sucedido con la mundial, que ha dejado de ser un arte marcial, es un deporte. Con el maestro Osvaldo Martín Cruz, es un gran defensor del arte marcial y él opina esto, que el taekwondo de la mundial perdió el do y es un deporte, que no está ni bien ni mal, pero dejó de ser el deporte. Y nosotros con tantos torneos que hay, creo que algo del arte marcial está quedando en el camino. Desde que yo empecé a practicar, el primer torneo que hubo fue, desde el año 68, fue en el 75. Hasta ese entonces lo único que había era clases para practicar. Nadie hablaba de exámenes, ni cinturones, ni torneos. Si te gustaba la clase, bien, y si no, anda a patear la pelota y punto. Y ahora se da el caso que, bueno, no en este momento por el tema de pandemia, pero hasta antes de la pandemia se daba el caso que en localidades cercanas uno decía, a la mañana me voy a este torneo y a la tarde me voy al otro. En Capital y Gran Buenos Aires, la cantidad de torneos simultáneos que ha habido es impresionante. Entonces, yo creo que se va perdiendo la esencia del arte marcial. Por eso, con esta evolución, como usted está hablando, tenemos muy buenos atletas, pero la base en sí de lo que es el arte marcial, de la rigurosidad, que eso hace el temple, hace a la formación de un artista marcial. Porque si bien decimos que las artes marciales se han hecho, que en los ejércitos, para ir a la guerra, no es algo tan flexible y tan laxo como por ahí se puede llegar a ver en la actualidad, ¿no, maestro? Sí, no sé, esto de entrar al doyan, no saludar o ir a verlo al instructor, que puede ser, no por desmerecer la graduación, pero puede ser de un primero a un noveno, y entra uno, no saluda y va y abraza al que esté al frente de la clase, le da un beso, le dice, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Es como que era algo ni siquiera impensable en los primeros años. Tampoco era temor, era un respeto. Yo recuerdo que el primer día que lo vi al maestro Nansun Choi, lo que me impactó fue verle el cinturón negro, que no tenía la graduación. Y él lo que mostró siempre fue que era cinturón negro. Tercero, cuarto, noveno, octavo, es un número. Las clases que yo iba ya hasta antes de venirme, el maestro Nansun Choi está bastante delicado de salud, ¿no? Y tiene el doyan en la parte de adelante de su casa. Y uno lo veía venir caminando, y era un viejito con un bastón, hasta que entraba al doyan y parecía que se transformaba. Seguía impartiendo las clases, mostrando, y eso es lo que hemos mamado. No nos obligaba nadie a querer imitar, sino que eso era lo que veíamos cotidianamente, y no solo era el respeto que él infundía, sino el respeto que él tenía hacia nosotros. Yo recuerdo que él me ató el cinturón blanco por primera vez, y a todos sus alumnos. Él se acercaba y le enseñaba a atarse el cinturón. Y eso yo lo considero un acto de respeto hacia el alumno. Y entonces eso es un boomerang. Ese respeto que él nos mostraba en primera instancia era lo que nosotros sentíamos hacia él. Y creo que, vas a saber por qué cuestiones, eso se ha perdido y
en muchos casos se finge esto, salió que viene de saludar y después viene en medio del doyan, te dan un beso, te abrazan y qué sé yo, me parece como que se fue desvirtuando bastante el tema. Bien, Sasonín, le cuento que se está poniendo muy bueno todo y nos quedan 10 minutos. Yo creo que, como en las buenas películas, convendría pasar para otro día que no sabemos cuándo, así dejamos suspenso. Porque otro Zoom me parece que sería demasiado cansador para usted, por más que está muy entusiasmado contándonos. Y veríamos en los próximos tiempos tener otra charla que creo que van a estar todos muy contentos por eso. ¿Está de acuerdo conmigo? Yo estoy a su disposición, a la disposición de todos ustedes. El único inconveniente que veo es que al contar mi historia me parece que bajé del barco con Colón. Bueno, digamos que cuando decía, era como cuando usted nos decía si se van a reunir los antiguos para no decir los viejos. Bueno, es un poco así. Era un barco con motor, era un barco con motor. Claro, aparte cuando habla de la mamadera, nosotros que hemos mamado de la mamadera de la teta de ustedes, ha sido un gusto tener la formación que hemos tenido con maestros como ustedes. Por lo menos para mí es un orgullo. Para nosotros también, porque una vez hablando con el maestro Nancy Choi, me decía, él se consideraba hijo del general, por lo tanto, él consideraba que nosotros éramos sus hijos y por lo tanto nietos del general. Siguiendo ese árbol genealógico, creo que la mayoría de ustedes pueden sentir el orgullo de pertenecer a ese árbol originario, que como nuestros hijos, nuestros nietos, no son lo que somos nosotros, pero son descendientes directos de ese taekwondo que una vez llegó en un barco con 3 coreanos que no sabían hablar español. Y bueno, esa es otra historia realmente muy fuerte, la de ellos 3, que algún día la contaré si están interesados. Será en la próxima reunión, con todo gusto. Ahora nos queda otro desafío por pedido de otro de los maestros, que era el saludo formal. Como hay algunos que también venimos de la misma familia y yo considero hermanos en taekwondo, por ahí creo que uno de los más graduados es el Sasomnin Giuliani, si no me equivoco. Usted ve a todos los que están ahí, muchos aprendimos de usted, pero me parece que el más graduado para dirigir el saludo es el Sasomnin Giuliani. Así es. Un querido compañero de andanza. Sí, por ustedes supuesto. lo dispongan. Para mí será un honor. ¿Cómo vamos a hacer? Nos vamos a parar frente a las cámaras. Si nos paramos, para los que no lo conocen, ahí está el Sasomnin Giuliani, que es noveno dan, que está, bueno, estamos ahí familiarizándonos, estamos de nuevo en familia. Un placer. Si me permitís, antes del saludo, Alejandro, me dejó, por favor, que le dejara un respeto y un saludo muy grande, Gran Master Norberto Puello, esta mañana para Gran Master Science. Le dejo un cariño muy grande para usted. Gracias. Bueno, pasa a dirigir todo, el Gran Maestro Giuliani. Pero si nos paramos no se va a ver, me parece. Sí, sí, poniéndonos un poco más para atrás. Sasomnin Giuliani, ¿usted dirige? Bien. ¿Salió? Sasomnin, ¿qué une? Taekwondo. Gracias, gran maestro. A ustedes. Muchas gracias. Gracias, maestro Sainz, muchas gracias. Cariño para todos. Saludos a todos, muchas gracias, gran maestro. Recuerden que lo van a poder ver en YouTube en los próximos días. Saludos, maestro.
Gracias de Necochea, de todo. Obrigado. Obrigado, Brasil agradece. Muito obrigado. Obrigado, maestro Pimentel. Listo. Un abrazo. Maestro, muchas gracias. Gran abrazo le dejó el maestro Germán Sainz. Oh, cuando lo vea, saludalo. Yo quiero agradecer también a los más jovencitos que estuvieron escuchando muy atentamente. Gracias por participar y espero que les haya gustado y que hayan aprendido de las historias y un poco de todo lo que es el taekwondo en Argentina y en el mundo. Cierto, cierto. Abrazo grande, maestro Sainz. Abrazo grande. Gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias, por estar antes en el Zoom que estuvimos nosotros desde acá. Gracias. Saludos a todos.